Y seguimos en Es la Mañana en Valencia, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que con su gobierno han desaparecido los desalojos. Cada día son más las familias que denuncian una cascada de desahucios de primeras viviendas. ¿Nos ampara la ley en estos casos? ¿Qué herramientas podemos utilizar para poder paralizar estos trámites? Pues nadie como el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, para hablarnos de este tema. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás? Me sabe mal, Fernando, ser tan pesimista y hacerte esta pregunta, pero por lo que veo, detrás de los desahucios, ¿también hay corrupción? Entendemos que sí, Puede mía. Haberla, pero sobre todo ya no solamente por parte de la Administración de Justicia, si lo hubiera, sino sobre todo y fundamentalmente de aquellos sectores que han sido ayudados, apoyados por la corrupción, que son los fondos buitre. Los fondos buitre tuvieron entrada en España como consecuencia precisamente desde el momento en que se creó el FROP, el Fondo y la Sareb. Ya sabemos que la Sareb es el banco malo, que se creó por cuenta del FROP. El FROP es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que se creó como consecuencia de la crisis, de la crisis económica, que asoló España como el resto de los países de la Unión Europea y del mundo a partir del año 2008, aunque nosotros ya sentimos los efectos de la crisis en el año 2007. Y precisamente fue para amortiguar los efectos de la crisis. Nosotros desde los juzgados de lo mercantil de Valencia, esta fue una propuesta personal mía, secundada por mis compañeros, para que se creara un banco malo, ¿no? En el resto de los países europeos, de los Estados miembros de la Unión Europea, se estaba ya barajando esa posibilidad y nosotros, terciamos para que se creara eso. Y al final, se creó la Sareb, por nuestras presiones. Lo que pasa es que en el resto de los países de la Unión Europea, estos bancos malos tuvieron la función de liberar a las fincas, a los bienes, a los inmuebles de esas hipotecas, de esas hipotecas tóxicas, que se le da muy por encima su valor la hipoteca del precio del bien, ¿no? Bueno, pues se trataba de limpiar, ese banco malo se quedaba con el bien hipotecado, limpiaba las hipotecas y los devolvía al mercado, ¿no? A la ciudadanía, para que sirviera, pues eso, para reflotar el crédito, para mover otra vez el crédito hipotecario, para que sirvieran esos bienes limpios para soportar nuevas hipotecas. Esta vez la reestructuración del mercado funcionó. En España, como que se queda la Sareb, y la Sareb lo que hace es, sin embargo, se queda esos bienes, pero el inmobiliario, ¿no? Vendérselo a fondos. En España resulta que es el único país de la Unión Europea que después de la crisis financiera vino la crisis de los alquileres. ¿Os acordáis? Que estamos metidas en ella, ¿no? Precisamente por esta trampa que se ha hecho desde las instituciones y con la connivencia y con la corrupción y connivencia, pues bueno, de los poderes públicos, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Esto ha provocado pues una vorágine, ha obligado a modificar la ley y ha provocado pues eso, una vorágine de desahucios, de lanzamientos que en otros países no se da, y menos a estas alturas, ¿no? Otros países de la Unión Europea, Portugal, por ejemplo, ha sido modélica la salida de la crisis, y en España seguimos en ella. Ahora exagerada y aumentada por el tema del pandemia, COVID. Claro. Hemos hablado, Fernando, en muchas ocasiones, ¿no?, de esas represalias que sufren las personas cuando pues se atreven, ¿no?, a dar el paso de denunciar esa corrupción. A mí me consta que tú llevas un calvario judicial desde que denunciaras la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción por parte de elementos de la Fiscalía. En tu caso, esa represalia podría ser el desahucio de la vivienda en la que vives con tu esposa y tus 4 hijos menores. Sí, efectivamente es así. Fíjate que no me libro ni yo. Madre mía. Que fui el inventor y el descubridor de la dación en pago, con el que se pretendía precisamente extinguir las hipotecas, ¿no? Y bueno, ahora me encuentro en una situación como consecuencias de las represalias, pues me encuentro en una situación, esta que acabas de describir. Yo soy inquilino de una vivienda
en la que el propietario, pues, como consecuencia de la crisis, deja de pagar las hipotecas. Y entonces, bueno, lo suyo sería que a mí me ofreciera el juzgado la posibilidad, si sale a subasta, la posibilidad de que yo ejercite el derecho de tanteo, ¿no? Esto es, como inquilino, como arrendatario, bueno, pues igualar la última puja, la puja más alta, claro, para quedarme yo en la casa donde vives, claro. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que las represalias que estoy sufriendo han hecho que, en primer lugar, no se me notificara a mí el procedimiento de subasta, de procedimiento hipotecario, en el que la vivienda en la que vivo, este inmueble en el que vivo estaba inmerso, no se me comunica por el juzgado a sabiendas de que yo vivo aquí, todo el mundo, claro, todo el mundo lo sabe. Y en segundo lugar, cuando yo me entero, porque me lo notifican, ya sabes que hay un mercado alrededor de estas cosas, pues bastante importante, y cuando se publica en el BOE o en el BOP, se publica alguna subasta y demás, ¡pum!, hay montones de asesorías que te hacen llegar eso, oiga, que su casa se está subastando, tal y cual, ofrezco mis servicios, y claro, me encuentro con la sorpresa de que era tu casa. De que era mi casa. Madre mía. A mí lo que me sorprende mucho, Fernando, viendo tu caso, ¿no? Y me parece muy sorprendente, es que la Secretaría Judicial de Talavera de la Reina ocultara presuntamente en un procedimiento hipotecario que la vivienda subastada por un fondo buitre estaba alquilada por ti. Claro, eso forma parte de esas represalias que te estoy diciendo. Ayer mismo me notificaban que acaba de ser admitida a trámite la denuncia que interpuso ACODAP y yo mismo contra esa secretaria y contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia en funciones de aquí, de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, precisamente por esa actuación. Se ha admitido a trámite la denuncia, nada menos que un juzgado de Talavera de la Reina, ¿no? Uno de ellos, un juzgado en concreto, en este caso, es el juzgado mixto número 6 de Talavera de la Reina, y ha decidido, bueno, abrir este procedimiento, y es la primera denuncia que se admite contra el propio presidente, contra el mismísimo presidente del TSJ, ¿no? Y además contra esta secretaria. Con lo cual, claro, lo que voy a hacer es, el juicio lo tengo el próximo día 2, este viernes lo tengo, a las 9:30 de la mañana, y claro, es que como consecuencia de las represalias, ni me dejan personarme del procedimiento, ni tener conocimiento de las actuaciones, para que no ejercite el derecho de opción. Claro, no, es que estamos hablando, Fernando, de una vivienda en la que, según tengo entendido, llevas más de 8 años, es tu primera vivienda, pero es que encima tienes 4 hijos menores de edad. Claro, y la situación de pandemia esta, que bueno, digo situación de pandemia porque se me empieza a ejecutar la vivienda en plena pandemia, ¿no? Con 4 niños menores, y además en la situación económica que yo me encuentro como consecuencia precisamente de la represalia. Con esto, yo lo que quiero también que se sepa, que todos los que estamos denunciando la corrupción nos vemos en esta situación de represalias, y no solamente personas que denuncian la corrupción, sino personas que se encuentran en esta situación como consecuencia de la crisis, que los juzgados actúan como actúan, que esto es consecuencia, además, fíjate, que quien se queda al final, que a quien se le ha adjudicado la subasta es un fondo buitre, ¿eh? Y bueno, esto desde ACODAP lo que ofrecemos también es esta posibilidad, como en mi caso, en otros casos decidimos actuar para defender los intereses de aquellas personas que se encuentran sumidos pues en esta situación angustiosa, ¿no? Hablando Dime. No, perdona, Fernando, acaba. No, decía, donde la Administración de Justicia no termina de funcionar correctamente porque la situación es bastante apabullante. O sea, la situación económica actual ha desbordado los juzgados, ¿no? Claro. Si a esto le unes represalias, pues entonces ya... Apaga y vámonos. Totalmente. Te quería preguntar, Fernando, que puede ser, ¿no?, que haya mucha gente que nos esté escuchando en estos momentos que esté en una situación parecida a la tuya. Claro, por tu experiencia, ¿no?, por tu profesión y porque tú estás bien informado, ¿no? Tú sí que sabes qué herramientas, qué acciones puedes tomar en el caso de encontrarse en una situación así. Por lo que nos estás comentando, cuando tú estás viviendo
en una casa, ¿no? Como primera vivienda, en caso de desahucio se te tendría que notificar y también se te tendría que dar la posibilidad, entiendo, de ese derecho de tanteo de poder quedarte tú con la vivienda. Claro. Entonces, lo que yo animo es a todos aquellos que se encuentren en esta situación, y se encuentran por lesión, son miles de familias las que actualmente se encuentran en esta situación. Lo primero que tienen que hacer es personarse en el procedimiento. Tú fíjate que en mi caso, pero es regla general, intentar quitarse el muerto de encima no dejando personarte, no. Claro. Tu derecho es personarte en el procedimiento. Y es a lo que nos brindamos desde ACODAP. O sea, todas aquellas personas que se encuentran en esta situación, todas estas personas, lo que ofrecemos es el vehículo para que desde ACODAP te puedas personar en los procedimientos y conocer tu situación. Y a partir de ahí, porque hay instrumentos legales que se han creado como consecuencia precisamente de la pandemia, otros como consecuencia de la crisis económica, la situación en la que uno se encuentre, circunstancias familiares, personales, en fin, todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Un mismo contrato de arrendamiento, que hay que estudiar de qué fecha es, porque si es anterior al 2013 tiene más fuerza que si es posterior, el derecho de tanteo como consecuencia de esas situaciones, la posibilidad de negociar con el fondo buitre que te quiere echar, porque me he encontrado, por ejemplo, ahora, claro, para mí esto era un mundo totalmente desconocido, y lo conozco a consecuencia de las represalias que estoy sufriendo, pero claro, me pongo ya en el lado de las personas, de las familias que han estado sufriendo esto durante años. Estoy ahora en ese lado de la barrera, ¿no? Y entonces me encuentro con que empiezan a llamarte el fondo buitre, que se ha quedado la vivienda, pues bueno, se pone en contacto contigo para intentar llegar a un acuerdo, te ofrece 2.000, 2.500 euros, 3.000, pero bueno, en mi caso, 2.500, no te soluciona absolutamente nada, ¿no? Claro. Porque esto es un negocio fenomenal para ellos, teniendo en cuenta además que el fondo buitre normalmente son personas vinculadas a las entidades financieras que ejecutan la hipoteca y compran por valor cero. Aunque consignan, lo hacen de forma provisionada y cantidades mínimas que se quieren ocultar, qué cantidades son, para limitar y paralizar cualquier derecho tanteo, cualquier posibilidad que quieras tú, cualquier alternativa que quieras tú ofrecer para quedarte tú la vivienda. Entonces, son circunstancias atroces que he conocido precisamente desde el momento en que estoy represaliado, pero que yo lo que digo es que hay instrumentos legales para combatir, lucha contra esto. Esto no puede ser. Claro, no, hombre, es que el entramado es perfecto, Fernando. Es decir, yo como banco hipotecario no me puedes pagar la hipoteca, te quito la casa, pero es que se la doy a mi fondo buitre por un valor ínfimo y a partir de ahí es ese fondo buitre el que negocia, en este caso con el inquilino, para intentar apretarle todo lo posible porque no ha podido acceder a ese derecho de tanteo. Por lo que me estás contando es que se están produciendo graves irregularidades en la gestión de estos desahucios. Sí, eso es, es lo que se llama un moving inmobiliario, que todos conocemos, un delito que se creó hace unos años. Y tú fíjate cómo sería que, por ejemplo, esta casa yo tenía asegurado la responsabilidad de un seguro de vivienda. Y entonces de lo que se trataba era que había unas humedades que, cuando les llamé para que las solucionara, lo que hicieron fue hacer unos agujeros para localizar la avería, que solucionaron, pero los agujeros no taparon, ni luego remediaron las humedades, ni nada de nada. Y entonces, cuando yo reclamaba, no entendía nada. Claro, y luego me encuentro, ¡pum!, con la hipoteca, con la realización de hipoteca, el ejecutivo, el lanzamiento, el no sé qué, el no sé cuántos, tal y que cual. Y entonces, claro, esto ya digo que esto es algo bastante, por lo visto, por lo que estoy viendo, es bastante habitual, esta parafernalia que se monta alrededor de los desahucios, de los lanzamientos, ¿no? Y entonces, donde se cuenta con la connivencia del juzgado, aunque solo sea pasiva, ¿no? Claro. Y contra esto es contra lo que hay que luchar. Y sobre todo cuando hablamos de inquilinos, ¿no? Porque entiendo que cuando tú eres un propietario de una vivienda, pues si dejas de pagar por diferentes circunstancias la hipoteca, tú eres más o menos conocedor de la situación en la que te encuentras. Pero claro, un inquilino que sabe si realmente el propietario de esa vivienda está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Claro, esa es la circunstancia en realidad que está propiciando todo esto, una desprotección desde el punto de vista legal.
absoluta, porque claro, tú dime, uno alquila su vivienda y sobre todo ahora alquilas la vivienda en la que quieres residir y no conoces la situación de solvencia del propietario, ¿no? Claro. Que es lo que a mí me pasa, y de pronto te encuentras con que empiezan las hipotecas, las ejecuciones, empiezan tal cual, las presiones, te ves a merced de un mercado servido por gente sin escrúpulos, porque claro, el fondo buitre no tiene escrúpulos, por eso, de ahí el nombre, ¿no? Claro, No tiene de ahí el nombre. escrúpulos ninguno, ¿no? Y entonces es un mercado donde se mueve al lado de la casi legalidad, ¿no? Donde la línea pues se está cruzando todos los días. Y el juzgado se ve fomentando este tipo de actuaciones delictivas, ¿no? Claro. Y bueno, y se ve cómplice de toda esta actuación, que es lo que hay que evitar. De ahí, ¿no?, el llamamiento constante, ¿no?, que también haces tú tanto a jueces como a magistrados en activo para que desde sus juzgados se conviertan también ellos mismos en denunciantes de toda esta corrupción. Ese es el llamamiento que he hecho constantemente, que hice en su caso y que precisamente lo incorporé, fíjate, en la denuncia que ha sido admitida a trámite. Ese llamamiento, ¿no?, a la solidaridad, claro, de mis compañeros, ¿no? Oye, desvinculados de la corrupción, no obedezcáis a quienes actúan por presiones y a consecuencia de la corrupción, no obedezcáis. Y precisamente una de las juezas que ha atendido esas denuncias es la que al final ha sido admitida a trámite, ¿no? Pues esperemos que vaya bien el juicio de este viernes. Fernando, estaremos en contacto para que nos vayas contando los avances y sobre todo gracias por volver a dar esperanza, ¿no?, a todas esas personas que se encuentran en la misma situación que te encuentras tú. Y como siempre decimos, la unión hace la fuerza y en este caso, bueno, pues ACODAP está ahí persiguiendo la corrupción y luchando y trabajando por el bien de todos los ciudadanos. Gracias, Fernando, que vaya muy bien el juicio del viernes. Muchas gracias a ti, María.